Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Arminda Labastida Núñez. Bienvenidos sean a su programa Arte y Derecho. Gracias por acompañarnos. Para quienes nos acompañan por primera vez, quiero comentarles que este es un espacio de análisis y de reflexión del derecho a través de manifestaciones artísticas y culturales. Tendremos invitadas e invitados del ambiente jurídico y artístico. Todo esto y más, no se vaya, quédese con nosotros. En la recomendación cinematográfica tenemos la serie Inventando a Ana. Veamos. Inventando a Ana es una miniserie de drama creada y producida por Sonda Rhimes. La historia se centra en el caso de Anna Delvey, una joven de origen alemán que logró infiltrarse al círculo más exclusivo de la sociedad de Nueva York. En 2013, Anna se mudó a Estados Unidos y adoptó una identidad ficticia de una heredera millonaria con acceso a un fondo de más de 60 millones de dólares. Su nueva identidad la llevó a asistir a las fiestas más exclusivas de Manhattan y hospedarse en los hoteles más lujosos de la ciudad. Sin embargo, unos años después fue condenada por múltiples cargos de intento de estafa, robo de servicios y hurto en segundo grado, por defraudar a hoteles y la gente más adinerada de Nueva York. Inventando a Ana cuenta 10 episodios y está basada en el artículo del New York Magazine How Anna Delvey Tricked New York's Party People. No te la pierdas. En la recomendación bibliográfica, el libro Cine y Justicia Penal, sus coordinadores Juan Carlos Abreu y José Ramón Narváez Hernández, coedición de la Escuela Judicial del Estado de México, del Poder Judicial del Estado de México y Tirán Loblanche, como apoyo didáctica para la enseñanza del derecho penal. La partición femenina en el Congreso de la Unión. Veamos. La partición de la mujer en la toma de decisiones se ha incrementado. Sin embargo, las estadísticas revelan que en México entre el año 2009 y 2030 las mujeres superarán a los hombres en los siguientes rubros: las mujeres en edad para votar, las mujeres que potencialmente pueden ser candidatas para ocupar una diputación federal o una senaduría. No obstante, las estadísticas partidistas señalan que todo el potencial electoral femenino se pierde en la asignación de candidaturas y de cargos públicos, rubro reservado mayoritariamente para los varones. Ahora sí, vayamos con nuestro invitado del día de hoy, quien es licenciado en Derecho, fue secretario privado del gobernador de Oaxaca, secretario de Administración, secretario de Programas Paraestatales, delegado de Seguridad Nacional del Estado de México, Morelos e Hidalgo, 2 veces fue diputado federal y presidente de la mesa directiva del Congreso de la Unión. Fue secretario general del Gobierno de Oaxaca, coordinador estatal de Protección Civil, secretario de Protección Ciudadana y secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Finalmente, coordinador general de asesores. Bienvenido, Eliodoro Díaz Escárraga, a Arte y Derecho. Muchas gracias, Arminda. Muchas gracias por la invitación y por el gusto de estar en tu programa y platicar con tu auditorio. Usted es conocedor del derecho y la justicia. ¿Qué fue lo que lo inclinó al ámbito político? La respuesta pareciera contradictoria, pero te diría que tuve que estudiar Derecho, aunque la vocación que tenía era por una carrera de carácter social. Yo aspiré, después de que salí de preparatoria, a irme con la generación con la que yo estudié a la UNAM. Y pensaba estudiar sociología, psicología o filosofía y letras. Por ahí iba un poco la vocación. Sin embargo, condiciones familiares
no me obligaron, sino que contextualizaron la decisión de estudiar Derecho, cosa que hice en la UAPJO con mucho gusto. Y bueno, yo creo que en esa contradicción aparente se da finalmente y emerge finalmente mi vocación, que es el servicio público, la política, entendida esta como la manera de hacer cosas para servir a la gente. Como sabemos, nos encontramos todavía en el periodo de campaña Únete de la Unión, que consta de 16 días de acción para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas, que es del 25 de noviembre al 10 de diciembre, y que concluyen coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Por lo que es conveniente referirnos a que usted en su cargo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca logró aplicar la plataforma digital de Alerta Rosa para mujeres para tratar de reducir la violencia de género. ¿Le gustaría comentarnos acerca de este tema? Con mucho gusto. Mira, yo creo que uno de los grandes retos que tiene nuestro Estado es la violencia en contra de la mujer, los feminicidios que se han acumulado o el número, pero más allá de que esto se preste a ocupar trincheras, a mí me parece que debemos hacer una reflexión seria sobre lo que como sociedad y gobierno debemos y podemos hacer para que este fenómeno del feminicidio disminuya y se acote. Siendo secretario de Seguridad Pública, cosa que fui recientemente hace unos meses, implementamos Alerta Rosa, que es un instrumento para buscar, localizar a las mujeres desaparecidas. Y esto se hace bajo un procedimiento sistemático de operación, como lo llamamos en la técnica que se utiliza para estos procedimientos. Entonces, Alerta Rosa funciona bajo ciertos procedimientos en la medida en que la Fiscalía General del Estado da, digamos, el aviso de la búsqueda. Y entonces, básicamente, Alerta Rosa era un conjunto de acciones debidamente sistematizadas para la búsqueda y la identificación de cualquier niña o mujer que hubiera desaparecido. Pero déjame decirte que esto que pareciera una acción aislada, no fue en lo que nos quisimos quedar durante el tiempo que estuvimos en la Secretaría de Seguridad Pública. Y los hechos son los que hablan. Nosotros impulsamos el programa Mujer Segura. ¿En qué consiste, en qué consistió este programa de Mujer Segura? Cuando yo llegué a la Secretaría, había una serie de áreas y dependencias que se ocupaban de este tipo de temas de manera aislada. Y las políticas hasta ese momento que se habían implementado, pues era que funcionaran bien lo que se hacía en determinada área, que funcionara bien lo que se hacía en otra. El concepto sobre el cual trabajamos el programa Mujer Segura fue hacer convergencia de todas estas acciones para hacer más consistente este programa. ¿Qué fue básicamente? Primero, tener la seguridad de que teníamos personal femenino en la Policía Estatal debidamente capacitado y especializado para atender casos de violencia de género en contra de la mujer. Primer punto, el recurso humano sobre el cual te sustentas. En segundo lugar, pusimos énfasis en los temas que tienen que ver con las medidas de protección que dictan diversas autoridades en favor de mujeres que están en situación de riesgo. Y el tema no es solamente acatar esa orden, sino hacer efectiva la protección y vigilar que esa protección se esté llevando a cabo con altos niveles de eficiencia. El otro aspecto fue también poner mucho énfasis en las medidas cautelares en contra de las personas que estaban o que estaban sujetas a la ley por haber agredido o violentado a las mujeres. Entonces,
ahí se decreta por la autoridad diversas medidas cautelares y somos nosotros los que tenemos que implementarlas y ver que se cumplan, sobre todo porque son a cargo de los cuerpos de seguridad pública. Otra de los aspectos fue que potencializamos todas las áreas en las que había responsables de la policía auxiliar en diversos lugares o establecimientos para que fueran lugares seguros. Pongo un ejemplo muy simple. Si vas por la calle y sufres acoso o sufres un riesgo de violencia o la violencia misma, tú puedes recurrir a un local comercial que esté protegido por un policía auxiliar. Y entonces capacitamos, convenimos con las empresas para que pudieran ser lugares de protección de las mujeres en ese momento. Otro de los aspectos importantes que te menciono fue pues, hacer programas preventivos con la población en general, con las escuelas, con los vecinos para hacer acciones específicas de protección en determinados lugares. Otro de los temas fue que relanzamos una plataforma digital a través de los teléfonos celulares para que la respuesta del 911, de la que siempre se queja la gente, de que no se contesta, de que es lento, etcétera, pues tuviera altos niveles de eficacia cuando se tratara del uso de esa plataforma digital a través de teléfonos celulares, en donde pidiera auxilio a alguna mujer que estuviera en riesgo. Yo diría que básicamente fueron los aspectos fundamentales de ese programa, en donde también obviamente cuenta pues, hacer un trabajo efectivo en el Centro de Reeducación para hombres que ejercen violencia contra las mujeres. Entonces, hicimos la convergencia de todas esas acciones, eficientamos el 911 para que tuviera una atención específica en esos casos, porque el mayor número de llamadas que se daban era por violencia intrafamiliar o violencia en contra de las mujeres o algún riesgo en contra de las mujeres. Entonces procuramos que pudiera haber altos niveles de eficiencia. Y yo tengo que reconocer que uno de los aspectos fundamentales de este programa que no puede dejarse de lado es cómo te coordinas con con la sociedad civil, cómo te coordinas con todos esos colectivos de mujeres que a través de diversas expresiones que yo respeto mucho, pues han tratado de incidir en hacer visible ese fenómeno, de denunciarlo y de lograr que los derechos de las mujeres pues estén debidamente protegidas. Entonces, yo creo que ahí se cerraba el círculo, no solamente de las acciones de la Secretaría de Seguridad Pública en todos esos renglones debidamente haciendo convergencia y sinergia, sino cerrando el círculo con la sociedad civil. No es fácil porque siempre partimos de la desconfianza, ¿no? Es un fenómeno a veces muy bien ganado, pero yo creo que en la medida en que entendamos que sobre todo en la violencia en contra de las mujeres, en los feminicidios, que tienen factores múltiples, hagamos causa común, para mí era claro que podríamos ser más efectivos. Entonces, yo aproveché la pregunta de la alerta rosa, porque ese era solamente un ingrediente, un instrumento para la localización, para la búsqueda de una mujer, pero no nos quedamos solamente en el fortalecimiento de las acciones aisladas, sino hicimos convergencia con todas las que llevamos a cabo en la Secretaría para poder lograr que el programa Mujer Segura fuera realmente efectivo. Y pues, en eso tratamos y finalmente cerramos el círculo pues, con la idea de que tenemos que hacer causa con los colectivos de mujeres y con todas estas agrupaciones que luchan por denunciar y por acabar con ese flagelo que hoy lamentamos mucho.
Mira, el fenómeno fundamental que padecemos es que hasta donde yo sé, al mes de octubre, el 16 punto y pico por ciento de delitos que se cometen o que se han cometido en este año, hasta el mes de octubre, son generados en el ambiente intrafamiliar. Entonces, si no atendemos este fenómeno y solamente queremos atender el efecto, pero no las causas, pues tarde o temprano la sociedad va a pagar caro, porque aquí en esa violencia intrafamiliar se generan después otros delitos más adelante en donde la sociedad pues es la víctima, ¿no? En su conjunto. Y por eso insistimos en que hay que atender las causas, pero yo tendría que reconocer, para ser claro, honesto, que no hemos podido lograr en el país, a mi juicio, y yo creo que tampoco en Oaxaca, la posibilidad de una política pública transversal que atienda las causas de esa violencia intrafamiliar y que atienda fundamentalmente los orígenes de las causas en las que se funda o sustentan los feminicidios, que yo diría básicamente machismo, incontinencia de violencia por parte del actor, ¿no? Que comete ese tipo de cosas, de incontinencia en sus impulsos, en sus reacciones. Entonces estamos atendiendo los efectos, ¿no? La búsqueda, el castigo, la denuncia, etcétera, pero poco estamos haciendo porque no tenemos una política transversal que atienda las causas y acote por ahí el fenómeno. Pues justamente tuvimos en nuestro programa anterior una conversación con el representante de Red Removie, una organización no gubernamental para apoyar a la mujer y eliminar la violencia, tratar de eliminar la violencia. Y conversábamos respecto de ese tema, que desgraciadamente en México este delito de los feminicidios y de violencia hacia la mujer en este año 2022, sobre todo en Oaxaca, alcanzó niveles muy altos estadísticamente y bueno, pues es lo que conversábamos, que desgraciadamente no puede dejársele toda esa responsabilidad a la parte gubernamental, porque lo que comentábamos es que es un problema interdisciplinario que viene desde la cultura, viene también tradiciones, convergen para que sigan persistiendo esta idea que se tiene en contra de la mujer. Y como usted bien lo dice, parece una obra monumental que solamente fuese por parte del sector policial. Tiene que ser una preocupación constante de toda la sociedad y una participación donde se concientice y trate de haber un cambio de paradigma respecto a este tema que pues ha alcanzado cifras preocupantes y pues eso es lo que comentaba en el programa anterior, ¿no? Mira, una gran parte del escenario en el que se da este diferendo entre la autoridad y las organizaciones es estamos más centrados en discutir el número que las acciones que se están realizando, a veces, o damos la impresión de que eso, porque técnicamente puede separar el homicidio doloso en contra de la mujer del feminicidio, son dos fenómenos. Entonces, no todo homicidio de una mujer es feminicidio, ¿no? Porque tiene otras causas, pero ahí empezamos con el diferendo de números, ¿no? Sin embargo, yo creo que más allá de los números,
tan grave es el feminicidio de una mujer que el de X número. O sea, tenemos que ver el fenómeno de manera global, integral, y ser una preocupación común, ser una preocupación conjunta. Y sumar esfuerzos para que cada quien en los roles que le toca actuar haga y contribuya a hacer sinergia en un frente común. Entonces, pues yo te podría decir que los números que yo tengo hasta el día de hoy, si los contamos a partir de hace 6 años, sería de 222, ¿no? En el último mes, según el Sistema Estatal de Seguridad Pública, nos arrojaron 41, si mal no recuerdo, y la Fiscalía General del Estado tiene 39. Entonces, a veces por aspectos técnicos o por desfases en la información, pensamos que señalar ese error o esa imprecisión es lo más importante, y no va por ahí. Lo más importante es qué estamos haciendo, qué políticas públicas estamos privilegiando, cómo nos estamos uniendo, cómo estamos cerrando frentes, pues para que ese fenómeno que a todos importa y que a todos lastima, porque puede ser mi madre, mi hermana, mi tía, mi familiar, mi amiga, mi novia, mi esposa, pues no se dé. Entonces, yo creo que por ahí debemos trabajar, pero ciertamente yo te diría en este apartado de tu pregunta que el gran reto es consolidar una política pública transversal que atienda a las causas y no que nos centremos solamente en el efecto. Y hablando de los grandes problemas nacionales, uno de ellos es el poco acceso efectivo a la mujer a los niveles de toma de decisiones políticas, a pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra la igualdad entre el hombre y la mujer ante la ley y prohíbe cualquier práctica de discriminación por género. En materia política, esta actividad prácticamente en la realidad es ocupada por varones. ¿Cómo considera se podría incrementar la participación de la mujer en el Congreso de la Unión? Mira, yo creo que ha habido grandes avances, sin lugar a dudas. Ha habido reformas en la ley, ha habido regulaciones en los procesos políticos electorales, y el proceso va perfeccionándose y va consolidándose. Ahí está el carril, o ahí está la vía. La otra vía es que cada vez más haya mujeres que ante su sociedad y su entorno acrediten capacidad para ir a ser responsables de la elaboración de la estructura jurídica de un Estado o del país. Entonces, yo creo que por ahí están los dos grandes retos: abrir vías, ensanchar vías, pero también abrir capacidades y aptitudes que legitimen la ocupación de esos espacios con resultados eficaces. Pero yo siempre he pensado que el tema de la igualdad no está allí. Revisemos lo que pasa en nuestras comunidades indígenas, veamos los niveles de violencia, de sumisión, ¿verdad?, que hay allí, y veremos que tenemos un gran reto. Entonces, cuando yo oigo cómo llegan las mujeres con más rapidez o con más amplitud a los espacios legislativos, yo que he sido diputado federal, que he recorrido las comunidades de la Mixteca, que he visto muchos escenarios en la zona Triqui, en la zona de Amusgos, en la zona, en fin, la Mixteca en general, pues que hay grandes retos de igualdad de género allí, y que ahí deberíamos de centrar muchas veces nuestra lucha y nuestros objetivos, a la par de lo otro que me parece legítimo y prudente, pero también no dejar de pensar en lo que sucede a nuestras mujeres en las comunidades indígenas.
¿Y le gustaría compartir con nosotros cuáles fueron sus mayores retos a los que se enfrentó como presidente de la Cámara de Diputados? Pues mira, hay un reto, hay un reto de carácter práctico, que es atender el guión, estar pendiente del movimiento y las intervenciones de 500 diputados, ¿no? Y poder llevar la sesión con orden, con transparencia, con equidad, para que todos se sientan atendidos. El ser presidente de la Cámara, debes de dejar un poquito el origen del partido y entender que tu responsabilidad es representar a toda esa institución, a todo ese cuerpo, y representarlo de manera equilibrada. Porque si haces de la presidencia de la Cámara una trinchera en favor de tu partido, ya estás rompiendo la función esencial que tiene y debe tener un presidente de la Cámara. Cuando yo contesté el informe al presidente Fox, una de mis preocupaciones fue recoger lo esencial que yo podía decir a nombre de todos los partidos políticos, no solamente del mío, y decirlo con propiedad, con precisión, con institucionalidad, sin recurrir a la injuria, al vituperio, a la ironía fácil, sino decir las cosas porque no le estaba yo cuestionando o injuriando a un presidente, por decir algo, sino estaba yo hablando a nombre de todos los partidos políticos frente al país. En consecuencia, en el desempeño de mis actividades como presidente, siempre fue ser un eficaz conductor de las sesiones y y que estas sesiones se llevaran a cabo de manera eficaz y con respeto a todos los puntos de vista y las ideologías de los diversos partidos. Yo creo que ahí está el gran reto. A la hora que confundes eso y haces de la presidencia del partido una trinchera de tu partido, ya desnaturalizaste lo que en esencia para mí debe ser un presidente de una Cámara. Bueno, esto tiene mucha relación con lo que comentábamos ahorita atrás de cámaras, que comentaba usted que fue 5 veces secretario en el Estado y bueno, nos quisiera platicar un poquito de esto brevemente, así como para ir cerrando también. Bueno, mira, yo, como te dije, finalmente estudié Derecho y como no me gustaba mucho ejercer la abogacía, pues el servicio público creo que fue finalmente mi vocación. Y he tenido la oportunidad de trabajar con 5 gobernadores. Difícilmente trabajas con 5 gobernadores de diversos perfiles, con diversos equipos, y sin que ninguno de ellos sea, como se dice vulgarmente, tu padrino político, ¿no? Sino que un poco vas ganando espacios y abriéndote cauces. Y eso te da experiencia, te da serenidad, te da aplomo y te da sobre todo la oportunidad de servir en muchos frentes en favor de tus conciudadanos. Y sinceramente, cuando uno camina por la calle y te encuentras más saludos que caras duras, pues dices, el servicio público vale la pena, y sobre todo si lo haces con transparencia y con honestidad, porque a mí no me han crecido ranchos, ni me han crecido casas, ni de la noche a la mañana pueden decir, bueno, ¿y esto de dónde salió? He vivido en el marco de lo que el servicio público te da, ciertamente holgadamente, si lo comparas frente a las percepciones de la mayoría de los mexicanos, pero de allí a que haya un señalamiento que asombre por dudar de dónde están los orígenes de esos recursos, hay una gran diferencia. Y yo creo que
Si eso lo acompañas con procurar hacer bien tu papel, nunca es perfecto, tienes fallas, tienes errores, eres humano, nadie conoce el día a día de la administración pública o de manejar a veces movimientos situaciones muy difíciles, como me tocó ser cuando fui secretario general de gobierno o 2 veces secretario de Seguridad Pública, en fin, y que puedas hacer ese recuento y finalmente decir, bueno, pues hemos tenido esa experiencia, es lo que al final de cuentas en tu vida personal cuenta. Y yo estoy cierto de que hay muchos o hay varios servidores públicos que más allá de su origen, más allá de con quién trabajaron, más allá de su ideología, pueden y tienen capacidad para servir a Oaxaca y creo que vale la pena no dejar de lado eso. Y también estoy convencido que hay relevos generacionales en las políticas y que son buenos. También hay estoy convencido de que muchas veces no se entra con la experiencia necesaria y con el conocimiento completo a un puesto, pero en el trayecto demuestras si la confianza que te depositaron respondiste a ella o simplemente fue un prurito de llegar al poder por el poder mismo, ¿no? Entonces, yo creo que si algo pudiera yo concluir de esta trayectoria de mi vida en la administración pública, te digo, trabajando con 5 gobernadores, conociéndolos de cerca, ver muchas situaciones alrededor de mi estado, ser 2 veces diputado federal, presidente de lo que representa un poder en el país, pues es al final de cuentas la experiencia que acumulas, pero para servir en las responsabilidades que tienes, ¿no? Eso creo que es lo que al final satisface. ¿Tiene algún nuevo proyecto que quisiera compartir con nosotros? No, bueno, pues ahorita entendemos que hay un relevo generacional en la clase política, también entendemos que hay un relevo político que seguramente va a tener retos y que todos esperamos que esos retos sean sorteados con éxito, porque pues, aquí estamos los que somos oaxaqueños y los que hemos vivido aquí siempre, y aquí nacimos, y aquí tenemos nuestros hijos y nuestra familia, y aquí vamos a vivir, y nadie desearía, por lo menos yo, de que a una administración, por cualquier signo político que fuera, o cualquier servidor que llegara a algún puesto, le fuera mal. Todos esperamos que les vaya bien y todos esperamos que den resultados. Al final de cuentas, el que juzga es el pueblo, y el pueblo tiene oportunidad periódicamente de decir si lo acertamos o nos equivocamos. Pues fue un agasajo platicar con usted. Quedaron así como que varios temas que me hubiera gustado abordar, pero desgraciadamente el tiempo es breve. Ojalá tengamos posteriormente otra oportunidad. Y pues le agradecemos infinitamente su presencia en Arte y Derecho, así como su desempeño en el rubro legislativo y político de nuestro país. Y pues hasta pronto. Pues muchas gracias por la oportunidad y esperemos tener la oportunidad de, insisto y repito, de platicar con tu auditorio, porque esta combinación de derecho y cultura y derecho y arte me parece muy sui generis y que tiene muchas aristas y vertientes para platicar muchas horas. Sí, claro. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto.